Libros de difusión gratuita les da la bienvenida en un nuevo audiolibro completamente gratis, disponible en videos cortos. Libros de difusión gratuita presenta a Khalil Gibran en El Jardín del Profeta. Video 2. 12 años, Karima, has dicho, 12 años, no he teñido mi anhelo con la rutilante vara del tiempo, ni he sondeado los años, porque el amor, cuando tiene nostalgia del hogar, está más allá de la medida del tiempo y del sondeo del tiempo. Hay momentos que contienen iones de separación. Sin embargo, separarse no es sino una ilusión de la mente. ¿Acaso, quizás, nunca nos hemos separado? Y el Mustafa miró al pueblo congregado, los vio a todos, a jóvenes y a viejos, a robustos y endebles, a los de rostro curtido por el viento y el sol, y también a los pálidos, y, en los rostros de todos ellos, había una luz de anhelo y pregunta, y uno de ellos habló, y dijo: Maestro, la vida ha sido amarga con nuestras esperanzas y nuestros anhelos. Nuestros corazones están conturbados, y no entendemos por qué. Te ruego que nos consueles, y que abras nuestras mentes al significado de nuestras penas. Y el corazón del profeta se sintió conmovido, lleno de compasión, y dijo: La vida es más vieja que todos los seres vivientes, más que la belleza, antes de que ésta naciera y adquiriera alas en la tierra, más que la verdad, antes de que alguien la dijera. La vida canta en nuestros sueños, y sueña cuando dormitamos, e incluso, cuando estamos abatidos y rebajados. La vida está en su trono, y muy alta, y cuando lloramos, la vida sonríe a la luz del sol, y es libre hasta cuando arrastramos nuestras cadenas. A menudo damos a la vida nombres amargos, pero solo cuando nosotros mismos estamos amargados y oscuros, y la consideramos vacía e inútil. Pero, solo cuando nuestra alma vaga por sitios desolados, y cuando el corazón está ebrio de sí mismo. La vida es profunda, alta y distante, y aunque solo vuestra más amplia visión puede ver sus pies, la vida está cerca, y aunque solo el aliento de vuestro aliento llega a su corazón, la sombra de vuestra sombra cruza su rostro, y el eco de vuestro más tenue grito se convierte en su pecho en una primavera y en un otoño, y la vida está velada y oculta, así como vuestro ego superior está oculto y velado. Sin embargo, cuando la vida habla, todos los vientos se tornan palabras, y cuando vuelve a hablar, las sonrisas de vuestros labios, y las lágrimas de vuestros ojos, también se convierten en palabras. Cuando la vida canta, los sordos oyen, y se quedan extasiados, y cuando la vida llega caminando, los ciegos la contemplan, se asombran, y la siguen maravillados y atónitos. Y el Mustafa dejó de hablar, y un vasto silencio reinó en el pueblo congregado, y en ese silencio, vibraba un canto nunca oído, y se consolaron todos de su soledad y de su pena. Y el Mustafa se marchó enseguida, y siguiendo el sendero que conducía a su jardín, que había sido el jardín de su madre y de su padre, y en donde dormían el sueño eterno, ellos y sus mayores. Algunos querían seguirlo, viendo que era una reunión de bienvenida, y que el profeta estaba solo, pues no quedaba ningún pariente suyo que preparar el banquete de bienvenida, según la costumbre de su pueblo. Pero el capitán de su nave los aconsejó, diciendo: Dejad que se vaya solo, porque su pan es el pan de la soledad,
y su copa está llena del vino del recuerdo que él desea beber a solas. Y los marineros se detuvieron, pues sabían que así era, tal como se lo había dicho el capitán, y todos los que se habían reunido en la rada, tuvieron que contener los pasos de sus deseos. Solo Karima siguió al profeta de lejos, suspirando por la soledad de Al-Mustafa, y por sus recuerdos, y la mujer no habló, sino que, al cabo de un rato, se volvió, y se fue a su casa, y en el jardín bajo el almendro, lloró sin saber el porqué. La nación. Y el Mustafa llegó al jardín de sus padres, y entró en él, cerró la reja para que nadie lo siguiera, y durante 40 días y 40 noches, vivió solo en aquella casa, y en aquel jardín, y nadie fue a verlo en ese tiempo, nadie se acercó a la reja, pues ésta permanecía cerrada, y toda la gente sabía que Al-Mustafa deseaba estar solo. Y al cabo de esos 40 días con sus noches, él abrió la reja para que pudieran ir a verlo, y acudieron 9 hombres a acompañarlo en el jardín, 3 marineros de su barco, 3 que habían servido en el templo, y 3 que habían sido sus compañeros de juegos cuando eran niños, y estos 9 eran sus discípulos. Y una mañana, sus discípulos se sentaron en torno de él, y había distancias y remembranzas en los ojos del profeta, y el discípulo que lo nombraban como Hafiz, le dijo: Maestro, cuéntame de la ciudad de Orfalese y de la tierra que pisaste allí esos 12 años. Y el Mustafa guardó silencio un momento, miró hacia las colinas y hacia el vasto éter, y había una batalla en su silencio. Luego dijo: Amigos míos y compañeros de ruta, compadeced a la nación que está llena de creencias, y vacía de religión. Tened piedad de la nación que lleva vestidos que no teje ella misma, que come un pan cuyo trigo no cosecha, y que bebe un vino que no mana de sus propios lagares. Compadeced a la nación que aclama a un fanfarrón como a un héroe, y que considera bondadoso al oropelesco y despiadado conquistador. Continúa en video 3. Suscribe. Muchas gracias.